Los enfermos morían separados de sus familias y estaban prohibidos los rituales velatorios. Los que morían por la tarde pasaban la noche solos, y los que morían por la mañana eran enterrados sin pérdida de momento. Se avisaba a la familia, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, esta no podía desplazarse porque estaba en cuarentena. Hola, bienvenidos a Parchemos en Casa, Cine y Literatura. Hoy iniciamos nuestro segundo ciclo, Literatura y Coronavirus. En este segundo ciclo haremos una serie de reflexiones sobre el coronavirus a partir de la literatura. Para empezar este ciclo, vamos a iniciar con este libro, con esta novela, La peste de Albert Camus, de donde sacamos las primeras líneas al iniciar este video. Bueno, hablemos un poco de su autor. Albert Camus nace el 7 de noviembre de 1913 en Argelia, que para esa época era una colonia de Francia. Él va a atravesar por una situación de pobreza muy difícil desde su infancia y parte de su juventud. Va a sufrir siempre la enfermedad de tuberculosis. En el año de 1957, Albert Camus va a recibir el Premio Nobel de Literatura, pero en 1960 va a morir de una forma muy trágica en un accidente automovilístico. Ese día, cuando él murió, llevaba un manuscrito en sus pertenencias, y ese manuscrito tenía el contenido de una novela que iba a sacar, que no había terminado pero que estaba a punto de terminar, que se titula El primer hombre. ¿Quién sería ese primer hombre? ¿A qué hace mención? Los invitamos a que lean esta novela para conocer un poco más de este autor, al cual más adelante le vamos a hacer un especial. ¿Listos? Ahora vamos a empezar a hablar de La peste. Los sucesos de esta novela acontecen en una ciudad que se llama Orán. Albert Camus nos hace una descripción del modo y del estilo de vida en esta ciudad. Vamos a leer un apartado para hacer una comparación con la actualidad, precisamente antes que iniciara la situación del coronavirus. Nuestros conciudadanos trabajaban mucho, pero siempre para enriquecerse. Su interés es sobre todo el comercio y se ocupan primero, según su decir, de hacer negocios. Más adelante dice: muy razonablemente se reservan estos placeres para el sábado, noche y el domingo, dedicando el resto de días de la semana a ganar mucho dinero. Antes que empezara la situación del coronavirus, podemos decir que habían dos actividades muy generales en la cual nos dedicábamos: el trabajo y el comercio. A eso nos dedicamos. La gran mayoría de los seres humanos trabajábamos no para enriquecernos, sino para poder sobrevivir, y otros trabajaban para enriquecerse a partir del trabajo de otras personas. Sin embargo, cuando llegó esta situación del coronavirus, esto ha sufrido un golpe y ha tenido un gran receso en el tiempo de estas actividades. Cuando la peste llega a Orán, Albert Camus nos dice que la gente no creía que una peste podía detener la normalidad y la cotidianidad de la ciudad de Orán, que era casi imposible que una peste detuviera sus actividades de comercio y su forma de enriquecerse, y que también era casi imposible que una peste pudiera detener las actividades que se hacían los sábados y los domingos, que eran los días de disfrute que tenían estos pobladores de esta ciudad. En un momento nosotros también pensamos lo mismo. Pensábamos que tal vez este coronavirus, este virus no iba a detenernos, pero lo está haciendo a su forma y a su manera. No en absoluto, pero lo hace. Ahora bien, cuando llegó la peste a la ciudad de Orán, hubo una primera reacción de su población. Vamos a ver cuál fue. En la novela, Albert Camus nos dice lo siguiente:
Continuaban circulando por las calles y sentándose en las terrazas de las cafeterías. Se intercambiaban más bromas que lamentos y ponían caras de aceptar con buen humor unos inconvenientes evidentemente pasajeros. Albert Camus nos dice que al principio la gente no aceptaba que la peste podía detener la cotidianidad y la normalidad de la ciudad y que hacían bromas. En la actualidad nosotros vimos que al principio y aún todavía, pero al principio especialmente, se sacaron muchos memes e información de chistes del coronavirus, al igual que en los habitantes de Orán, los cuales al principio se burlaban de la peste sin dimensionar lo que venía a continuación. Cuando la peste comenzó a expandirse por todo Orán y la gente comenzó a notar que la cosa era en serio, llegó el primer golpe fuerte para la ciudad y fue detener sus actividades. Pero más allá de detener sus actividades, llegó a lo que Albert Camus llama el exilio, es decir, el confinamiento de la gente en sus casas. Y ahí sí comenzaron a darse cuenta que la peste era algo en serio. Tal vez para nosotros al principio esto no era en serio, pero cuando nos tocó confinarnos en varias partes del mundo, comenzamos a dimensionar que esto iba en serio. Entonces, cuando la peste llegó a Orán, lo primero que va a hacer es resquebrajar la normalidad que la ciudad tenía. Y el segundo golpe fuerte va a ser el exilio, es decir, el confinamiento. A propósito, Albert Camus nos dice lo siguiente: la primera cosa que la peste aportó a nuestros conciudadanos fue el exilio. A partir de entonces, nos reintegrábamos a nuestra condición de prisioneros. Estábamos reducidos a nuestro pasado, y si a pesar de ello, algunos de entre nosotros tenían la tentación de vivir un futuro, renunciaba rápidamente. Aquí Albert Camus nos dice que empezábamos en el confinamiento los habitantes de Orán a vivir, a recordar el pasado. En la actualidad es más o menos similar. Uno comienza a ver en redes cómo las personas van publicando fotos diciendo cuando éramos felices y no lo sabíamos. En el confinamiento recordamos mucho el pasado y recordamos aquellas actividades que nos gustaban hacer: ir al cine, estar con los compañeros de trabajo, salir, estar en un bar, en una cafetería, y empezamos a vivir el pasado. Y aquellas personas, lo dice Albert Camus, que intentaban imaginarse en un futuro, no lo podían hacer porque ya no sabían cuándo podían realizar ese futuro. Todo era incierto. Bueno, hasta acá vamos a dejar por el momento. Después, en el segundo video, vamos a continuar con las otras tesis que plantea Albert Camus en la novela. El primero, el que hablamos hoy, fue el exilio. Hoy nosotros nos encontramos en esta primera fase, que es el confinamiento. En el próximo video hablaremos de la visión religiosa que tenían de la peste y también de la noción de orden y su tesis principal, la cura. Cómo es que Albert Camus nos plantea la cura en la ciudad de Orán. Antes de despedirnos, les queremos recomendar una película a propósito de esta situación y a propósito de los virus. Y es la película 12 monos. Una película ya clásica, pero muy interesante para hacer un análisis también de la situación y a propósito de lo que estamos viviendo. Algo muy distinto. Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente y quizá de jugar un importante papel en el regreso de la raza humana a la superficie de la Tierra. Ni carné, ni huellas, ni órdenes. Pero se las vio con 5 polis como si estuviera drogado hasta las cejas. ¿Qué año es este? ¿Qué año crees que es? 1996. Eso es el futuro, James. ¿Crees que vives en el futuro? Solo trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a seguir la pista del virus. Ahora no estamos en el presente. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo video para continuar con las tesis de la peste de Albert Camus. Muchas gracias. Hasta la próxima.